Pero vamos a hablar de cuestiones políticas que tienen que ver con el contexto y la coyuntura que está teniendo este país a pocas semanas de las elecciones parlamentarias, y está del otro lado de la línea el ex jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner y actual dirigente de peso, digamos un jefe de campaña de lo que sería Cumplir, y está trabajando con Florencio Randazzo. Le damos la bienvenida y el saludo aquí en AM 1420 a Alberto Fernández. ¿Cómo le va, Alberto? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Bien? Bien, todo bien. Tratando de paliar con un poco de alegría este sábado dublinesco. Pero bueno, estamos haciendo eso, intentando por lo menos. Está muy bien, está muy bien. La primera pregunta que le quería formular, Alberto, tiene que ver con, en su momento, cuando usted fue jefe de gabinete, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como después en el primer año de Cristina Fernández, fue la crisis del campo, en ese momento fue como una bisagra, creo que también dentro de lo que fue su carrera política, porque termina siendo como lo que al tiempo termina llevándolo a alejarse de ese gobierno y a presentar su renuncia. ¿Y por qué hago este paralelismo con el hoy? Porque al no darle Cristina Fernández de Kirchner y abrirse y no generar un proceso democrático interno dentro de lo que sería el FPV, que ahora es Unidad Ciudadana, y después se quedó Florencio con lo que sería el PJ, me parece que ella vuelve a equivocarse, y más allá de equivocarse, lo que termina generando es algo que me parece que usted en su momento lo llevó a la renuncia, que es esto de poner sobre la mesa un modo de gestión o un modo de hacer política en donde el verticalismo se defiende sin conceder. Y quería que, me parece que desde su mirada de dirigente y de ex jefe de gabinete, si realmente esto es lo que termina diferenciando o separando a lo que sería el justicialismo o el movimiento nacional y popular, porque hay una líder que entiende que el verticalismo se defiende sin ningún tipo de concesión. ¿Cómo bien para porque algo de eso, definitivamente. Que tiene una visión de la política que a mí me gusta mucho, y que tiene que ver con cierta idea que si uno no está con ella está definitivamente en contra, y que los mejores intereses los representa ella y el resto representamos intereses negativos para los que más necesitan, para la sociedad argentina en general. Y yo no creo eso. Creo que tenemos seguramente todos nos sentimos que tenemos objetivos comunes, visiones comunes sobre el presente. Tal vez tenemos sobre los modos de corregir el presente y alcanzar esos objetivos. Cristina entiende que ella conoce ese camino y que por lo tanto nadie puede cuestionarlo. Y allí es donde están las diferencias, ¿no? Es una visión, yo diría que muchos años de los años 70 y demás. La verdad es que si una crítica merece esos años 70, fue la visión vanguardista de la política, que piensa que hay un grupo de personas iluminadas que saben lo que pasa, que saben lo que la gente necesita, y el resto no entiende nada o está definitivamente en contra de esa gente. Y a partir de allí actúan. Y a mí me parece que esa es una visión muy perversa, porque nadie es dueño de una verdad absoluta. La verdad absoluta no existe, no la tiene Cristina, no la tengo yo, no la tenemos ninguno, nadie en particular la tiene. Y me parece que en ese juego todos debemos entender que la verdad se alcanza a partir de verdades afirmativas, como decía Kirchner, ¿no? Cristina, muchas de esas cosas que Néstor decía las ha olvidado y las ha reconvertido a su lógica. Sí. Y me parece que está bien el paralelismo. En alguna medida lo que nos diferencia es esa visión de la política. Cristina sin duda es una dirigente importante de la Argentina. Y sin duda también ha puesto en riesgo su liderazgo, porque ha dejado en evidencia que su fortaleza no era tal, era bastante más acotada de lo que ella pensaba. Y la dirigente que se comía a los chicos crudos no existe. Y la que juntaba multitudes para terminar con Macri no existe. Y entonces hubiera sido mejor unir fuerzas entre todos para dar esa pelea a Macri. Pero ella se negó porque la condición era respetar su lógica. Y allí es donde hubo la diferencia.
Sí, esa lógica de defender esa verticalidad sin conceder, y en realidad nosotros veníamos haciendo este análisis la semana pasada, y cuando se empezaron a esclarecer un poco, la semana anterior, cuando se empezaron a esclarecer un poco ese manejo también en los números de la administración de Mauricio Macri, y bueno, todo lo que nosotros supimos de darnos cuenta de un resultado de la elección después de casi una semana o 10 días de haberse efectuado. También me parece que ese modo de Cristina Fernández de llevar y de tensar su liderazgo hacia el límite menos pensado, lleva a que ante una futura derrota de esa política, la estén esperando, por ejemplo, y pongo ahí figuras de gobernadores del PJ, la estén esperando para su declive. Lo que pasa es que todo lo advertimos a Cristina, todo se lo dijimos, se lo dijo Florencio, lo planteó yo muchas veces, aunque no lo he hablado con ella, pero lo planteó públicamente, que la presencia de Cristina, más allá de su fortaleza, pero no cabe duda que lideraron una parte importante de la sociedad, era también muy útil a los intereses del gobierno, porque permitía nacionalizar la campaña y hacer una campaña que consistiera en Cristina o nosotros. Y en eso, bueno, ya tenemos experiencia que la gente vota no por Cristina, la experiencia la tenemos en el caso de los 15, cuando Macri ganó la segunda vuelta. Pero nos parecía que no era una buena idea. Si uno revisa, además, el escenario electoral, es más o menos desigual al de año 2015. Macri no ganó en votos, sigue teniendo el 34% de votos que tuvo siempre. Lo que pasa es que el peronismo se divide, y en esa división se complica su escenario. Entonces, la situación ahí es un poco más compleja. Yo, por ejemplo, estoy seguro que en Córdoba los cordobeses no votarían por un gobernador de PRO, pero votaron por un legislador de PRO, como votaron por un presidente de PRO. Me parece que ahí Cristina se equivocó mucho, que su egocentrismo, en alguna medida su soberbia, no le permitió ver que esto iba a favorecer el escenario de Macri. Por eso entonces cuando me dicen que nosotros somos funcionarios de Macri, me causa gracia, porque nada ha sido más funcional a los intereses de Macri que Cristina sea candidata. Alberto, un placer saludarlo. Hernán es mi nombre, buen día. ¿Qué tal, Hernán? Bien, le quiero consultar, a ver, en algún momento usted había declarado que Hugo Moyano era una figura emergente dentro del sindicalismo. Hoy, en estos tiempos, ya sin su presencia, ¿qué opinión tiene? ¿De quién? Perdón, no escuché que Moyano. De Hugo Moyano. Como una figura emergente, Hugo Moyano. Una figura emergente dentro del sindicalismo. En sus comienzos como jefe de gabinete, cuando él... el acto de River con Néstor Kirchner, que en su momento él emergía como una figura... No, pensé que me hablaban de Pablo. Que ahora, pensé que me hablaban que ahora era un emergente. No. El plano de emergente no tiene nada ahora. Por eso, justamente, la idea era trazar desde aquella declaración suya en aquellos tiempos al sindicalismo de hoy, o sea, respecto de estos exponentes que hoy tiene el sindicalismo, ¿qué visión tiene, qué conclusión puede hacer? A ver, Moyano, yo tengo aprecio además por Moyano, porque él se portó muy bien durante nuestra gestión, nos ayudó mucho, comprendió mucho las necesidades de la Argentina y ayudó mucho. Es cierto que fue una época donde se crearon 4,5 millones de empleos, con lo cual era difícil que la CGT se quijara, y donde muchos recuperaron una fortaleza que no tenían, qué sé yo, me acuerdo por ejemplo del gremio de la construcción, que de repente tuvo un boom por la cantidad de personas que volvió a emplearse para la construcción. Entonces, Moyano ha sido un sindicalista muy importante en la Argentina. Y yo creo que, yo no sé cuál es su voluntad hoy, pero a ver, es un hombre, yo diría que ha sido un hombre muy importante en los últimos años de la Argentina, y que ha tenido un poder de convocatoria y un poder de acción muy fuerte, sin ninguna duda. Me acuerdo de los paros generales que le planteó a Cristina en contra de la sociedad oficialista de aquel entonces, y la verdad fueron paros nacionales tremendos. O sea, sin duda ha sido un hombre con una capacidad de fuerza y movilización muy, muy grande.
Yo creo que el sindicalismo hoy, con la pérdida de un liderazgo como la de Moyano, entró en una crisis. De hecho, a Moyano hubo que reemplazarlo con 3. Eso demuestra la fortaleza que Moyano tenía. Ahora, dentro de esos 3 también hay emergentes muy valiosos. Yo, por ejemplo, creo que Gaber es un hombre muy valioso, es un hombre intelectualmente muy valioso, con su visión, sin duda no tiene la misma impronta que Moyano, pero es un hombre realmente valioso. Creo que Smith es un hombre muy valioso también. Y lo que digo es que el sindicalismo tiene que plantearse seriamente, porque ahora estamos en una época donde los puestos de trabajo se pierden, donde la economía se cae, donde la producción también entra en crisis, y entonces el trabajo se convierte en un problema. Y mira, el otro día le decía a alguien que me escribía por Facebook mandándome un currículum pidiéndome trabajo, y le conté que contaba que me impresionaba la cantidad de gente que me llamaba pidiéndome que le ayude a conseguir trabajo. Claro. Que es un problema que estamos teniendo, sin ninguna duda que estamos teniendo. Y la sociedad hoy en día necesita una nueva referencia y una nueva actitud. Yo no sé si pasa por la confrontación plena, porque la verdad tampoco sé si pasa por la confrontación plena, pero lo que sí creo es que hay que comprender que el gobierno tiene una lógica de administración donde el trabajo es una variable más que si hay que ajustarlo se ajusta. Y eso, como Macri ha dicho tantas veces, para ellos el trabajo es un costo y no es un derecho, y por lo tanto se convierte en un problema todo eso. Y me parece que algunos de estos emergentes del sindicalismo tendrá que en algún momento asomar y tomar la posta que ha quedado vacante desde que Moyano se fue. Buenos días, Alberto, lo saluda Alejandra Álvarez. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Le consulto en este camino de reconstrucción del peronismo y de búsqueda de crecimiento y de consolidación para el 2019 y para futuro, ¿cómo ve usted el rol de la mujer? Si es necesaria una mayor participación en la política, a raíz de, el debate también que se ha dado de establecer cupos femeninos. A mí me parece que la mujer ha ido dejando espacio en Argentina y en el mundo en los últimos años de modo significativo. Y eso tiene que ver con el rol que la mujer ha tomado en la sociedad. Y por lo tanto, si eso se expresa en lo cotidiano, también debe expresarse en la política. Y desde ese lugar me parece que todo eso está muy bien. Lo que yo siempre digo es que tampoco hay que forzar las cosas, porque muchas veces también tenemos el problema de que la mujer no participa en cantidad suficiente como para cubrir posiciones que la ley impone. Entonces ahí empiezan los otros problemas, ¿no? Una vez que los puestos de mujeres se cubren con las mujeres de los dirigentes varones, con las hermanas de los dirigentes varones, con las hijas de los dirigentes varones, todo eso se termina convirtiendo en un mecanismo de política familiar que también a mí me parece muy descalificable. Ahora, la mujer que interviene en política, bienvenido sea, hay que darle todo el rol, porque la mujer tiene un rol importante y la sociedad, también Argentina, está virando de ser una sociedad, o que ha sido una sociedad muy machista, a una sociedad mucho más contemplativa de los derechos de la mujer, que ya no alcanza con que la mujer vote, y ya no alcanza con que la mujer sea funcionaria. O sea, la mujer hay que también ponerla en el lugar que corresponde, preservando su condición de tal, terminando con el trato de personas, que muchas veces tienen a mujeres como víctimas centrales, terminando con la violencia del hombre sobre la mujer, en los casos del femicidio, de la violencia doméstica. Todas esas cosas, la presencia de la mujer en la política ayudan a ir eliminándose. Pero insisto, lo que primero hace falta es que la mujer se plantee seriamente intervenir ella en política. Yo siempre digo que también hay que recordar que cuando la mujer tomó participación, no necesitó ninguna ley para que se le reconozcan derechos, ¿no? En las listas, qué sé yo, me acuerdo de Florentino Gómez Miranda, me acuerdo de Alicia Moro de Justo, me acuerdo de la Perón, que tiene una ley para que le reconozcan su rol en la política. Podría mencionar recientemente a Alicia Carrió, a Cristina Kirchner, a Graciela Ocaña, qué sé yo, a Laura Michetti misma.
mujeres que se han decidido a hacer política, cada una con sus características, a mi juicio algunas más ponderables que otras, pero que toda su vida se han dedicado a la política y no necesitaron de un cupo femenino para entrar a una cámara, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Entraron por lo que ellas per se valían, ¿no? Claro. Le hago unas últimas 2 consultas, Alberto. Randazzo es como el tábano que en las próximas parlamentarias va a picar la mente de los argentinos incesantemente diciendo votarán a otros, pero yo soy la persona que tengo palabra y que me mantuve siempre firme en una postura, o Randazzo es aquel que cada vez que se juntó con Cristina pidió de más. ¿Qué se iba a pedir de más? Y tal vez más miembros en una lista, más dirigentes. No, es que nosotros tampoco creemos en eso. La verdad es que cuando yo lo conozco a Florencio hace muchos años, me olvidé decir que el único ministro, no es el único, pero uno de los pocos ministros que en la época de Cristina siguió hablando conmigo y lo hizo a sabiendas de Cristina. No le pidió permiso a Cristina. Y la verdad es que Florencio le ha planteado a Cristina siempre una lógica más abierta, más democrática, más republicana de ejercer la política. Lo hizo, por ejemplo, cuando Cristina le ofreció ser ministro por su segundo mandato, le planteó claramente, me lo recuerdo perfectamente, como me lo contó en aquel momento, que la condición era que no se planteara una reelección de Cristina, porque él iba a estar en contra. Y se lo dijo abiertamente. Y fue a la Cámara de Diputados, siendo ministro, y dijo claramente que él estaba en contra de cualquier proyecto de reforma constitucional para lograr la reelección de Cristina. Entonces, ¿qué es Randazzo? Es básicamente un hombre muy convencido de su pensamiento, como lo estoy yo, como muchos otros, que de algún modo reniega de esta idea del vanguardismo, de pensar que solo el uno que piensa y todos los demás que están llamados a obedecer, que no concibe a la política como un ejército donde un general manda y todos los demás cumplan, sino que básicamente es un compromiso con la gente. Que un compromiso supone trabajar en favor de la gente y hacer honor a la palabra que se empeña, ¿no? Solemos decir con Florencio que después de todo lo que nos ha pasado, el peronismo tiene que revisar muchas cosas. Tiene que revisar la lógica de la verticalidad, porque la verticalidad fue posible con un personaje de la talla de Perón, y aún así muchos de nosotros, siendo unos mocosos, lo cuestionábamos. Pero pensemos que alguien tan enorme como fue Perón podría admitirse esa lógica de conducción. Pero muerto Perón, la verdad es que no hay un Perón de reemplazo, y por lo tanto la verticalidad entra en crisis. Y en los tiempos que vivimos, nadie hace política para obedecer a otro. Nadie, absolutamente nadie. Promover un gran debate en el peronismo para nosotros es central. Promover un gran debate en la política argentina es central. Porque cuando Florencio dice que cumplir con la palabra, ese mensaje, aunque no se dentro de la Biblia, también se lo está diciendo a Macri. Claro. Que dijo una cosa en la campaña y hizo todo lo contrario en el gobierno. Sí. Me parece que lo que Florencio está planteando, y yo lo avalo, y por eso lo acompaño, es la necesidad de generar una alternativa, si no hay el término, a la lógica con la que hoy funciona la política, que es esta lógica de la oportunidad, que hace que todos caigan de boca, bajen la cabeza, si eso les conviene para garantizarse pues, seguir manejando su intendencia, y del oportunismo, y también cambiar la lógica de la obediencia. La obediencia ha llevado a Cristina a un lugar espantoso, ¿no? Muchos de ustedes que ahora no sé que estoy investigando cómo es el tratado con Irán. Pero ese tratado con Irán tuvo el aval del Congreso. Y tuvo el aval del Congreso, entre otras cosas, porque un número importante de diputados obedientes lo aprobaron. Entonces, lo que estamos planteando con Florencio es cambiar las lógicas de la política, básicamente. En el peronismo, como siempre decimos, y lo voy a empezar a decir después en el caso, ya que ahora deberíamos revisar las 20 verdades y cambiarlas por 3, ¿no? Si el peronismo se compromete a que nadie roba, a que todos cumplen la palabra y que solo se defiende el valor, se defienden los derechos y las necesidades de los que menos tienen, y nunca se vota en contra
de esos derechos y de esas necesidades, si cumplimos esas tres premisas, haremos una revolución en la política argentina, en general y en el peronismo en particular. Eso es lo que representa Randazzo hoy en día. Y la condición de seguir peleando solo, aun cuando algunos por oportunismo abandonan el barco, pese a las enormes presiones que se están sufriendo hoy en día, porque las presiones de Cristina sobre los intendentes es inmensa, sobre nuestros candidatos. A nuestro candidato le dicen bajar la lista y permite que te damos un contrato, y ese tipo de cosas ocurren permanentemente, todos los días. Y en verdad lo que también en esa lógica hay un gran desprecio a la gente. ¿Por qué dejar a la gente sin una opción y condenarla a votar algo que la gente no quiere votar? Cuando usted mira las encuestas de hoy en día, no voy a hablar de ellas, pero solamente voy a hacer este comentario, los votos de Randazzo están intactos, y Cristina no crece con votos de Randazzo. Porque hay gente que votó convencida en esa necesidad de cambiar la política. No buscaba poner un senador, sabía que no iba a llegar al Senado. Solo intentaba dar testimonio de la necesidad de cambiar esa forma de hacer política. Ahora, es tan cruel la lógica de Cristina que piensa que comprando dirigentes, condicionándolos, esa gente va a ir como ovejas mansas a votarla a ella. Y se equivoca. Alberto, la última, ¿fue a ver La Cordillera? No. Bueno, yo fui a ver La Cordillera y bueno, ahí que vaya a verla si puede, si tiene tiempo, que es la última película de Darín, y Gerardo Romano hace el jefe de gabinete. Y la película, y yo salí del cine y me acordé de Abel Medina, me acordé de usted, bueno, y tal vez a partir de ahí dije, bueno, voy a volver a llamarlo a Alberto para hablar un rato, a partir de esa película. Sí, le digo la verdad, y la escena, hay una escena en donde el final de la película transcurre en una cumbre, ¿no? Y bueno, como jefe de gabinete quisiera que me contara... Una cumbre de presidentes. En una cumbre de presidentes en donde Brasil, como siempre, pone el eje en generar una empresa petrolera que cubra todo lo que sería del Caribe para abajo o Latinoamérica, pero con un peso propio en Brasil, ¿no? Haciendo eje y contraponiendo a Estados Unidos. En base a eso, bueno, Darín es el presidente, Gerardo Romano es el jefe de gabinete, lo que sería un Alberto Fernández. Y bueno, la pregunta sería que nos cuente cuál fue su cumbre más difícil con Néstor Kirchner sentado adelante. ¿Cuál fue la cumbre más difícil? Y yo creo que la cumbre más difícil, yo recuerdo dos. Una, la de Mar del Plata, donde rechazamos la propuesta de Bush del ALCA. Y la recuerdo como muy difícil porque hicimos, yo particularmente a instancias por orden de Kirchner, ingentes esfuerzos para que Bush no planteara eso. Pero Bush tenía una canciller que era Condoleezza Rice, que estaba absolutamente empecinada en plantear eso, y yo le explicaba que en el UNASUR, la cumbre de las Américas se la hizo, claro. Cualquier decisión debía ser tomada por consenso, con lo cual uno que se opusiera ponía en crisis el consenso. Y había muchos países que se oponían a eso, de hecho todo el Cono Sur. Y Condoleezza me planteaba que ella había contado los votos y que ganaban con los votos, porque ellos contaban los votos de todos los países, los pequeños países de Centroamérica, Granada, esas islas pequeñas, Bahamas, Barbados, sí. Barbados, todas esas cosas, y que el número terminaba ganando. Y yo le explicaba que eso no funcionaba, porque efectivamente el estatuto dice que se gana con el consenso del conjunto, y tenían en contra a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, a Brasil, a Uruguay, a Argentina, y le explicaba que eso representaba el 85% del PDI del continente, del continente de Centroamérica y de Sudamérica. Y ella no lo entendió, y la verdad es que fue una cumbre muy muy difícil, porque la discusión que yo pude llevar adelante con Condoleezza el día previo fue una cosa muy desgastante. Ese día participó también Shannon, que fue un gran diplomático americano que entendía América Latina como pocos. Ese fue un momento muy difícil. El otro momento que fue muy difícil fue con el conflicto de las papeleras, una cumbre que hubo en Chile,
donde pudimos hablar con Tabaré, que es alguien a quien yo quiero y respeto mucho y al que considero un amigo, y en ese momento estábamos enfrentados por el tema de las papeleras, y bueno, tuve que allí ver de buscar un acuerdo para que pudiéramos destrabar el conflicto. Y la verdad es que el acuerdo lo logramos, pero cuando Tabaré llegó a Uruguay, las condiciones internas de Uruguay, la asociación la que le puso en aquel momento la empresa finlandesa, Botnia, hizo todo imposible. Bueno, esa negociación también fue una negociación muy difícil para mí en lo personal, porque había involucrado a mucha gente amiga. Estaba el embajador de Uruguay en Argentina, Pancho Gutiérrez, un amigo personal mío, Gonzalo Fernández, que es un amigo mío, los dos profesores somos profesores de Derecho Penal, nos conocíamos de las cátedras, y Tabaré, que él sigue siendo un buen amigo. Sí, sí. Y para mí era muy complicada esa negociación, porque, insisto, era toda gente querida por mí. Y bueno, pudimos lograr el acuerdo, pero después se frustró absolutamente cuando llegaron a Uruguay y se encontraron con la reacción de Finlandia y de la Unión Europea. Bueno, Alberto, nosotros lo que queríamos era, si tiene tiempo, vaya con Florencia un día al cine. Igual confieso que esas películas como House of Cards, como esas series, la verdad, hacen un planteo de la política que es absolutamente distante de la realidad. O sea, yo comprendo que en la gente hay cierta idea que dice que a la política llegan los inescrupulosos, a los lugares de poder llegan la gente que no tiene escrúpulos, y eso no es verdad, Entonces siempre se muestran como escenas donde los pactos son sucios, donde las discusiones son todas discusiones negras, donde se hace cualquier cosa para lograr un objetivo. Eso en la realidad no ocurre, Entonces, como uno lo ha vivido, y sabe que las discusiones son de otro tipo, y los debates pasan por otro lado, y las negociaciones tienen una complejidad muy distinta a la que escriben los autores para hacer más taquillera una obra o para lograr mejor rating en una serie, uno la mira con cierto disgusto, esas cosas. ¿No? Son pura novela, no tienen nada de realidad. Alberto, buen fin de semana, muchísimas gracias en haber encontrado estos minutos para dialogar y poder hacer una entrevista extensa y hablar de varios temas, y muchísimas gracias por otra vez concedernos una entrevista para este programa. Es un gusto, gracias a ustedes por llamarme. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros era el ex jefe de gabinete y actual jefe de campaña de Cumplir, que lleva a su líder Florencio Randazzo.